En este video vamos a estar hablando acerca de integrales. Si ustedes tienen algún libro de cálculo, de análisis matemático, van a encontrar esta unidad con este nombre, integrales, pero también como primitivas o como antiderivadas. Y a mí me gusta mucho este último término, antiderivadas, porque expresa exactamente de qué se trata la integral. Y es el procedimiento contrario a la derivada. Es decir, dada una integral que se simboliza de esta manera, ¿sí? Con esta S estirada, y el símbolo tiene que ver con la aplicación geométrica de la integral, que la vamos a ver la clase que viene. La función que está dentro de la integral, que además recibe el nombre de integrando, tengo que pensar cuál fue la función cuya derivada es esa que está anotada en el integrando. De nuevo, tengo que pensar cuál es la función cuya derivada es esta que está en el integrando. Si ustedes recuerdan la tabla de derivadas, en la clase pasada, o si la tienen a mano para mirar, van a ver que la función que tiene como derivada 4x al cubo es x a la cuarta, ¿sí? Si yo derivo x a la cuarta, tengo que bajar el exponente y restarle una unidad al exponente nuevo, me queda justamente 4x cubo. ¿Y cuál es la función, pasando al segundo ejemplo, cuya derivada es el coseno de x? Bueno, la función cuya derivada es el coseno de x es el seno de x. ¿Y cuál es la función cuya derivada es 1/x? Bueno, si tienen la tabla a mano van a poder ver que se trata de la función logaritmo natural. Ahora, hay algo muy interesante que podemos pensar, podemos ver entre todos, es que eh, respecto del primer ejemplo, de la integral de 4x al cubo, que dijimos que es x a la cuarta, podemos decir, bueno, si la función original tenía como un segundo término, más 3, más 5, más 4, más cualquier número o menos cualquier número, su derivada también va a ser 4x al cubo. ¿Y por qué pasa eso? Porque como vimos en la clase anterior, la derivada de cualquier constante, cualquier número que pertenezca a los reales es cero. Entonces, existen infinitas funciones cuya derivada es 4x al cubo, que difieren en una constante. Por eso es muy importante anotar, luego de integrar, que tenemos que sumar más c, o sea, más una constante de integración. Esa c entonces va a estar representando cualquier número real que podría haber tenido la función antes de ser derivada. Una vez aclarado esto, podemos empezar a hablar de integrales definidas. Justamente las integrales definidas son aquellas que dependen de X y que tienen como diferencia unas de otras las diferentes constantes. Muy importante entonces anotar más C. Y cuando hablamos de integrales inmediatas, hacemos referencia a todas las integrales que se pueden resolver mirando la tabla de integrales o aplicando alguna propiedad, por ejemplo, la propiedad distributiva o algún recurso algebraico simple, como podría ser, no sé, el desarrollo del cuadrado de binomio, cubo de binomio, eh, o alguna propiedad algebraica por el estilo. La tabla de integrales, ustedes la tienen al final del PDF, es una hoja imprimible que recomiendo que la puedan tener a mano cuando practican los ejercicios y cuando estén en situación de parcial. Recorramos juntos algunos de los renglones que incluye esa tabla de integrales. Dice que la integral de 1 es x más c. Y claro, porque si yo derivo x, la derivada de x es 1. Y si x estaba acompañada de un número sumando o restando cualquier número real, sabemos que la derivada de cualquier número real, decíamos hace un momento, es 0. Entonces nos devuelve 1. Siempre para poder verificar si ustedes se están integrando bien, a lo que anotan lo derivan y eso les tiene que devolver el integrando.
La integral de k, siendo k un número real, es k acompañada de x más c. Y claro, porque si tenemos que derivar k por x más c, siendo k y c números reales, lo que hacemos es constante por función. Dejo la constante, derivo la función y la derivada de c es cero, o sea que solo me queda k. Entonces, por eso decimos que la integral de k es k por x más c. Pasando al siguiente renglón, tenemos la integral de x elevado a la n, siendo n cualquier número real y distinto de -1. Cuando derivamos, lo que solemos hacer es bajar el exponente y restarle una unidad al exponente nuevo que vamos a estar anotando. Y justamente como integrales es el procedimiento inverso, vamos a hacer justo al revés. En vez de multiplicar por eso, vamos a dividir y en vez de restarle una unidad al exponente, vamos a sumar. Entonces, la integral de x a la n es x a la n más 1, todo dividido n más 1, y siempre sumando la constante de integración. La integral de 1 sobre x, esta la comentamos hace un momento, es logaritmo natural de x más la constante de integración. La integral del seno de x es menos el coseno, y la integral del coseno de x, esta también la charlamos, es el seno de x más c. Después tenemos algunas otras, por ejemplo, la integral de 1 sobre coseno cuadrado de x es tangente de x más c. Y la integral de e a la x es sí misma, ¿no? Así como la derivada de sí misma, la integral también. Me voy a detener un momento a conversar respecto de esto que está anotado, que es dx. Se lee diferencial x. ¿Y para qué sirve el diferencial x? Sirve para indicar respecto de qué variable tengo que integrar. Y bueno, ahora resulta evidente porque estamos trabajando con funciones que tienen una sola variable, tienen variable x, pero sepan que podemos tener integrales con más de una variable, no forman parte de este curso, y también podemos tener una integral cuya función en el integrando tenga varias letras y entonces todas las que no formen parte del diferencial las vamos a tratar como constantes. Eso también podría pasar, ¿sí? Algunas propiedades de las integrales son las siguientes. Podríamos decir que la integral es distributiva respecto de la suma, es decir, si en el integrando tenemos la suma de dos funciones, podemos distribuir la integral para cada una de ellas. Y también es distributiva respecto de la diferencia o respecto de la resta. Si en el integrando tenemos dos funciones que se restan, puedo distribuir la integral para cada una de ellas. Ojo que no se distribuye solamente el símbolo de integral, sino también el diferencial para cada una, porque el diferencial es lo que le da sentido al integral. Justamente como les recalcaba hace un rato, me indica respecto de qué variable y tengo que integrar. Sin ese dato no podría resolverse ninguna integral. Respecto del producto, acá vamos a destacar algo muy importante. Por favor, presten atención. Cuando tengo la integral de un producto por una constante, la constante puede salir fuera del integral y entonces nos queda un nuevo integrando con la función. Siempre que la constante pertenezca a los reales. Pero sucede lo mismo si en el integrando tengo un producto de funciones. No. La integral no es distributiva respecto del producto y no es distributiva respecto del cociente. Solamente se puede distribuir respecto de la suma y la resta. Para funciones que tengamos que integrar, que tengan estas características, que sean producto de dos, una f por g, por ejemplo, o f sobre g, hay otros recursos, eh, otros métodos de integración para poder resolver ejercicios de ese tipo. Habiendo aclarado esto, vamos con algunos ejemplos de cómo resolver integrales. Tenemos la tabla de las integrales y cualquier integral que pueda resolverse aplicando alguna propiedad, y también la tabla de integrales, se llaman integrales inmediatas.
Lo que vamos a hacer en este momento es lo que conversamos la clase pasada, escribir la raíz como potencia fraccionaria. Entonces, si yo tengo raíz cuadrada de x, esto es lo mismo que x a la 1/2. Entonces podemos anotar la integral de x a la 1/2 diferencial x. Y en la tabla tenemos la integral de x a la n. La integral de x a la n diferencial x es x a la n más 1 sobre n más 1, más la constante. Entonces nos va a quedar x a la 1/2 más 1 sobre 1/2 más 1, más constante. ¿Puedo reducir eso, escribirlo de manera más acotada? Sí, nos va a quedar x a la 3/2 sobre 3/2 más c, que es lo mismo que 2/3 de x elevado a la 3/2 más c. Este sería el resultado final. Seguimos. Tenemos entonces la integral de x al cuadrado menos 1, todo dividido x menos 1. En este caso, lo que nos conviene, como evidentemente no es una integral inmediata, esto no está en la tabla, vamos a aplicar diferencia de cuadrados en el numerador y vamos a reducir. Fíjense que después de aplicar diferencia de cuadrados nos damos cuenta que esto lo podemos escribir de manera más acotada. Finalmente nos queda la integral de x más 1, diferencial x, y resulta que el integrando es una suma, y antes dijimos que la integral es distributiva respecto de la suma, entonces podríamos hacer esto. La integral de x, diferencial x, más la integral de 1, diferencial x. La integral de x es x al cuadrado sobre 2 más la integral de 1 es x. Y después anoto la constante de integración. Entonces, de esta manera tenemos terminado el ejercicio.